El viento salado azotaba las calles empedradas de Villa Esperanza, un pueblo costero enclavado en el estado de Veracruz, donde el sol y la sombra danzaban sobre las fachadas coloniales. Artemio Zárate, 58 años, un hombre de complexión rebaste, con el rostro surcado por cicatrices que narraban una vida de contrastes, observaba el ir y venir de los barcos desde el malecón. Ex policía con un pasado turbio y una lealtad que siempre estuvo a la venta, Artemio intentaba encontrar la paz en el silencio. Pero su pasado lo perseguía como una sombra implacable. Su mano acariciaba el frío metal de un reloj de bolsillo antiguo, herencia de su padre, un objeto que guardaba un secreto crucial, una llave a un misterio que aún no comprendía. A pocos kilómetros, en la carretera que serpenteaba hacia el interior, Isadora Valenzuela, 29 años, una periodista investigativa de mirada penetrante y determinación inquebrantable, descendía de un autobús. Su inteligencia y valentía la habían llevado a desentrañar casos complejos, pero un trauma personal la atormentaba, impulsándola a buscar la verdad a toda costa. Había llegado a Villa Esperanza tras la desaparición de Lucía Mendoza, una joven que se esfumó sin dejar rastro, un caso que olía a podredumbre y secretos ocultos. El destino, caprichoso y cruel, estaba a punto de unir a Artemio y Isadora. La investigación de la periodista la conduciría inevitablemente a la Hacienda de las Sombras. Una antigua hacienda abandonada a las afueras del pueblo, un lugar envuelto en leyendas y rumores de actividades siniestras. Artemio, a pesar de su deseo de mantenerse al margen, se vería arrastrado a un torbellino de intrigas y peligros, confrontando sus propios demonios y desenterrando una trama de corrupción que amenazaba con destruir la aparente tranquilidad de Villa Esperanza. ¿Serán capaces de desentrañar los secretos que esconde la Hacienda de las Sombras y descubrir la verdad detrás de la desaparición de Lucía Mendoza? No te pierdas el próximo capítulo de esta historia llena de suspense y misterio. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ni un solo detalle. El viento salado azotaba la costa de Villa Esperanza, un pueblo anclado en el estado de Veracruz, donde el tiempo parecía transcurrir a un ritmo más lento, casi pausado. Las olas rompían contra las rocas con una furia contenida, un eco de los secretos que la ciudad guardaba bajo su apariencia tranquila. Artemio Zárate, 58 años, un hombre de complexión rebaste con el rostro surcado por cicatrices que narraban historias de un pasado turbulento, se encontraba sentado en el muelle, observando el vaivén de los barcos pesqueros. Sus ojos, penetrantes y grises como el mar en invierno, parecían escudriñar el horizonte buscando algo que se había perdido hacía mucho tiempo. Un cigarrillo consumido a medias pendía de sus labios, mientras una nube de humo se disipaba en la brisa marina. Artemio intentaba, sin mucho éxito, alejarse de la vida que había conocido. Una vida marcada por la violencia y la desconfianza. Había sido policía, un buen policía, según decían algunos, pero el sistema lo había corrompido, lo había obligado a tomar decisiones que lo atormentaban hasta el día de hoy. Ahora buscaba la paz en la soledad, en el silencio de Villa Esperanza, un lugar que, paradójicamente, parecía albergar más sombras que luces. A lo lejos, una camioneta destartalada se acercaba a la entrada del pueblo, levantando una nube de polvo rojizo. Dentro, viajaba Isadora Valenzuela, 29 años. Una periodista investigativa con una mirada decidida y un espíritu indomable. Su cabello, castaño, recogido en una coleta improvisada, enmarcaba un rostro marcado por la inteligencia y la determinación. Isadora era una mujer valiente y persistente, pero también atormentada por un trauma personal que la impulsaba a buscar la verdad, a desenmascarar la injusticia. Había llegado a Villa Esperanza siguiendo el rastro de Lucía Mendoza, una joven que había desaparecido sin dejar rastro hacía 2 semanas. La policía local había descartado el caso como una simple fuga, pero Isadora sentía que algo no encajaba, que había algo más oscuro detrás de esa desaparición. La llegada de Isadora a Villa Esperanza no pasó desapercibida.
La noticia de una periodista investigando el caso de Lucía Mendoza se propagó rápidamente por las estrechas calles del pueblo. Como un reguero de pólvora, los habitantes, desconfiados y reservados, la observaban con recelo, evitando el contacto visual. Sabían que Villa Esperanza era un lugar donde los secretos se guardaban celosamente, donde las apariencias se engañaban y donde la verdad podía ser peligrosa. Isadora, consciente de la hostilidad del ambiente, se dirigió directamente a la alcaldía, decidida a obtener información sobre el caso. El alcalde, don Ramiro Benavides, un hombre corpulento y de rostro adusto, la recibió con una sonrisa forzada y una actitud evasiva. Le aseguró que la policía estaba haciendo todo lo posible para encontrar a Lucía, pero que no había pistas concretas. Isadora, sin embargo, no se conformó con esa respuesta, insistió en obtener acceso a los informes policiales y a las declaraciones de los testigos. Pero don Ramiro se negó rotundamente, alegando que la información era confidencial. Frustrada, Isadora salió de la alcaldía, sintiendo que se topaba con un muro de silencio. Mientras tanto, Artemio observaba la escena desde la distancia. Apoyado en la pared de una cantina, conocía bien a don Ramiro, sabía que era un hombre corrupto y ambicioso, capaz de cualquier cosa para proteger sus intereses. También sabía que Lucía Mendoza era hija de una familia humilde pero respetada en el pueblo, y que su desaparición había generado una gran conmoción. Artemio sintió una punzada de curiosidad, una necesidad de saber qué estaba pasando. Realmente decidió seguir a Isadora, observarla en secreto, para ver si podía ayudarla a descubrir la verdad. Isadora, decidida a no rendirse, comenzó a entrevistar a los vecinos de Lucía Mendoza. La mayoría se mostraba reacia a hablar, pero poco a poco, con paciencia y persuasión, logró obtener algunos datos relevantes. Descubrió que Lucía era una joven alegre y trabajadora, que soñaba con estudiar en la ciudad y escapar de la pobreza. También supo que Lucía había estado saliendo con un hombre llamado Javier Robles, un pescador local con fama de ser un tipo problemático. Isadora decidió buscar a Javier con la esperanza de que pudiera arrojar luz sobre el caso. Javier Robles se encontraba en el puerto, reparando sus redes de pesca. Era un hombre de aspecto tosco y mirada huidiza, con el rostro curtido por el sol y el salitre. Isadora se acercó a él con cautela, presentándose como periodista y preguntándole sobre Lucía. Javier se mostró nervioso y evasivo, negando cualquier implicación en su desaparición. Sin embargo, Isadora notó que sus manos temblaban y que su mirada no se cruzaba con la suya. Intuyó que Javier estaba ocultando algo, que sabía más de lo que decía. Artemio, que había estado observando la conversación desde la distancia, se acercó a Isadora y le advirtió que tuviera cuidado con Javier Robles. Le contó que Javier era conocido por su temperamento violento y que había tenido problemas con la justicia en el pasado. Isadora, agradecida por la advertencia, decidió alejarse de Javier y buscar otras pistas. La investigación de Isadora la llevó a la Hacienda de las Sombras, una antigua propiedad colonial abandonada en las afueras de Villa Esperanza. La Hacienda, envuelta en leyendas y rumores de actividades siniestras, era un lugar sombrío y decadente, con paredes descascadas, ventanas rotas y un aire de abandono que helaba la sangre. Se decía que la Hacienda estaba maldita, que en sus muros se habían cometido horrores inimaginables. Isadora, sin embargo, no creía en supersticiones. Estaba convencida de que la Hacienda de las Sombras guardaba secretos que podrían ayudarla a resolver el caso de Lucía Mendoza. Con el corazón latiendo con fuerza, Isadora se adentró en la Hacienda, explorando sus polvorientos salones y sus oscuros pasillos. Encontró muebles antiguos cubiertos de telarañas, retratos descoloridos que parecían observar sus movimientos y objetos abandonados que evocaban un pasado glorioso y trágico. En una de las habitaciones descubrió un viejo escritorio de madera con un cajón cerrado con llave. Isadora, con la ayuda de una horquilla, logró abrir el cajón y encontró un diario de capa de cuero,
con las páginas amarillentas y escritas con una caligrafía elegante y delicada. El diario pertenecía a Elena Vargas, una antigua moradora de la hacienda que había desaparecido misteriosamente hace más de 50 años. Isadora comenzó a leer el diario con avidez, sumergiéndose en el mundo de Elena Vargas. Las páginas revelaban una historia de amor prohibido, de abusos y explotación, y de un tesoro robado que había desatado la codicia y la violencia en la hacienda. Elena describía en detalle los horrores que había presenciado, las injusticias que había sufrido y el miedo que la consumía. También mencionaba a un hombre poderoso y despiadado, don Octavio Mendoza, el antiguo propietario de la hacienda, que era conocido por su crueldad y su ambición desmedida. A medida que Isadora avanzaba en la lectura del diario, se daba cuenta de que el caso de Lucía Mendoza podría estar relacionado con los eventos del pasado. Sospechaba que el tesoro robado por don Octavio Mendoza podría ser la clave para resolver el misterio de la desaparición de Lucía. Decidió investigar a fondo la historia de la hacienda de las sombras y de la familia Mendoza, con la esperanza de encontrar la verdad. Mientras tanto, Artemio era abordado por don Rafael Castillo, un hombre influyente y respetado en Villa Esperanza, que era conocido por sus negocios turbios y sus conexiones con el poder. Don Rafael le ofreció a Artemio una suma considerable de dinero para que convenciera a Isadora de abandonar la investigación. Le advirtió que estaba metiéndose en asuntos que no le competían y que podría poner su vida en peligro. Artemio, indignado por la propuesta, rechazó la oferta rotundamente. Le dijo a don Rafael que no estaba a la venta y que no permitiría que la verdad fuera silenciada. Don Rafael, furioso por la negativa de Artemio, le amenazó con represalias. Le advirtió que se arrepentiría de haberse metido en sus asuntos y que no dudaría en usar todos sus recursos para destruirlo. Artemio, sin inmutarse, le respondió que estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío. Sabía que estaba entrando en un juego peligroso, pero sentía que no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía una deuda con el pasado, con las víctimas de la injusticia, y estaba decidido a saldarla. Isadora, ajena a la conversación entre Artemio y don Rafael, continuaba leyendo el diario de Elena Vargas. Descubrió que Elena había escondido un mapa en una de las páginas del diario, un mapa que indicaba la ubicación del tesoro robado. El mapa estaba codificado, con símbolos y referencias crípticas que Isadora no lograba descifrar. Decidió buscar la ayuda de Artemio, sabiendo que su experiencia y su conocimiento del pueblo podrían ser cruciales para resolver el enigma. Isadora se reunió con Artemio en un café apartado, lejos de las miradas curiosas. Le mostró el mapa y le pidió su ayuda para descifrarlo. Artemio, después de examinar el mapa con detenimiento, reconoció algunos de los símbolos y las referencias. Le explicó que se trataba de un antiguo sistema de codificación utilizado por los antiguos propietarios de la hacienda para proteger sus secretos. Juntos comenzaron a trabajar en el descifrado del mapa, combinando sus conocimientos y sus habilidades. Después de horas de arduo trabajo, lograron descifrar el mapa. Descubrieron que el tesoro estaba escondido en un lugar secreto dentro de la hacienda de las sombras, en una cripta subterránea que se encontraba debajo de la antigua capilla. Isadora y Artemio decidieron regresar a la hacienda, decididos a encontrar el tesoro y a descubrir la verdad detrás de la desaparición de Lucía Mendoza. Al regresar a la hacienda de las sombras, Isadora y Artemio se encontraron con una escena inesperada. La hacienda estaba rodeada de hombres armados, liderados por don Rafael Castillo. Don Rafael los estaba esperando. Con una sonrisa malévola en el rostro, les dijo que sabía que estaban buscando el tesoro y que no permitiría que lo encontraran. Les ordenó que se rindieran y que abandonaran la hacienda, pero Isadora y Artemio se negaron a obedecer. Se produjo un enfrentamiento violento entre Isadora, Artemio y los hombres de don Rafael. Artemio, con su experiencia como ex policía, se defendió con valentía.
utilizando sus habilidades de combate para neutralizar a los atacantes. Isadora, a pesar de no tener entrenamiento militar, demostró ser una mujer valiente y decidida, utilizando su ingenio y su astucia para evadir los ataques. En medio del caos, Isadora y Artemio lograron escapar de la hacienda y refugiarse en un lugar seguro. Decidieron que necesitaban ayuda para enfrentar a don Rafael y a sus hombres. Se pusieron en contacto con un viejo amigo de Artemio, un ex compañero de la policía que aún conservaba su sentido de la justicia. El amigo de Artemio, un hombre corpulento y de aspecto imponente, se ofreció a ayudarlos a detener a don Rafael y a recuperar el tesoro. Juntos, Isadora, Artemio y el amigo de Artemio planearon un contraataque. Decidieron regresar a la hacienda de las sombras, con la intención de sorprender a don Rafael y a sus hombres. Sabían que era una misión peligrosa, pero estaban dispuestos a arriesgar sus vidas para hacer justicia. La noche cayó sobre Villa Esperanza, sumiendo la ciudad en la oscuridad. Isadora, Artemio y el amigo de Artemio se acercaron sigilosamente a la hacienda de las sombras, con el corazón latiendo con fuerza. Se infiltraron en la hacienda sin ser detectados, aprovechando la confusión y el caos reinante. En el interior de la hacienda encontraron a don Rafael y a sus hombres reunidos en la antigua capilla, preparando una emboscada. Isadora, Artemio y el amigo de Artemio los atacaron por sorpresa, desatando un tiroteo furioso. La batalla fue intensa y sangrienta, con disparos, gritos y explosiones que resonaban en toda la hacienda. En medio del caos, Isadora logró encontrar la entrada a la cripta subterránea, donde se encontraba escondido el tesoro. Descendió a la cripta, seguida de Artemio y el amigo de Artemio. En el interior de la cripta encontraron un cofre de madera lleno de joyas, monedas de oro y documentos antiguos. Mientras tanto, en la capilla, Artemio se enfrentó a don Rafael en un duelo a muerte. Don Rafael, desesperado por proteger sus intereses, atacó a Artemio con una pistola. Artemio, con su habilidad y su experiencia, logró desarmar a don Rafael y someterlo. Con don Rafael detenido y el tesoro recuperado, Isadora, Artemio y el amigo de Artemio salieron de la hacienda de las sombras, victoriosos. La policía llegó al lugar y se encargó de arrestar a los cómplices de don Rafael. La noticia de la detención de don Rafael y la recuperación del tesoro se propagó rápidamente por Villa Esperanza, generando una gran conmoción. Los habitantes del pueblo, aliviados y agradecidos, celebraron la victoria de Isadora y Artemio. Lucía Mendoza fue encontrada sana y salva, escondida en una cabaña abandonada en las montañas. Había sido secuestrada por los hombres de don Rafael, que la habían utilizado como moneda de cambio para obligar a su familia a entregar el tesoro. Con la detención de don Rafael y la liberación de Lucía Mendoza, la paz regresó a Villa Esperanza. Isadora y Artemio se convirtieron en héroes, reconocidos por su valentía y su determinación. Isadora, después de resolver el caso de Lucía Mendoza, decidió quedarse en Villa Esperanza para seguir investigando los secretos del pueblo y para luchar contra la injusticia. Artemio, por su parte, encontró un nuevo propósito en la vida, ayudando a Isadora en sus investigaciones y protegiendo a los más vulnerables. La historia de Villa Esperanza se convirtió en un ejemplo de coraje, determinación y esperanza. Una historia que demostró que, incluso en los lugares más oscuros, siempre hay una luz que puede brillar. Pero la tranquilidad de Villa Esperanza era solo aparente. Un nuevo misterio se avecinaba en el horizonte, una sombra que amenazaba con perturbar la paz del pueblo. Un antiguo enemigo de Artemio, un hombre despiadado y vengativo, había regresado a Villa Esperanza, dispuesto a ajustar cuentas pendientes. La aventura de Isadora y Artemio estaba lejos de terminar. La lucha por la justicia continuaba. El viento salado azotaba las calles empedradas de Villa Esperanza, un pueblo costero enclavado en el estado de Veracruz.
Las olas rompían con furia contra el malecón, mientras las gaviotas chillaban sobre las cabezas de los pescadores que regresaban de una noche infructuosa. Artemio Zárate, con sus 58 años a cuestas y el rostro surcado por cicatrices que narraban historias de un pasado turbulento, se encontraba sentado en el bar El Faro. Un lugar de mala muerte frecuentado por marineros y contrabandistas. Un cigarrillo consumido a medias pendía de sus labios, mientras sus ojos grises escudriñaban el ambiente con una mezcla de desconfianza y hastío. Había intentado dejar atrás la vida de ex policía. Pero Villa Esperanza parecía tener una forma de arrastrarlo de vuelta a la oscuridad. Isadora Valenzuela, una joven periodista de 29 años con una mirada decidida y un espíritu indomable, descendió del autobús que la había traído a Villa Esperanza. Llevaba consigo una maleta gastada y un cuaderno de notas lleno de preguntas. Había llegado a investigar la desaparición de Lucía Mendoza, una joven maestra que había desaparecido sin dejar rastro hacía 2 semanas. Isadora era una mujer atormentada por un trauma personal, pero su sed de justicia era insaciable. La llegada de Isadora no pasó desapercibida. Las miradas curiosas y desconfiadas la seguían a cada paso. El pueblo era un laberinto de secretos y mentiras, y los habitantes se mostraban reacios a hablar con la forastera. Isadora se dirigió a la comisaría local, un edificio destartalado con paredes desconchadas y un olor a humedad persistente. El oficial de guardia, un hombre corpulento con cara de pocos amigos, le informó que la investigación sobre la desaparición de Lucía Mendoza estaba estancada. Aquí no pasa nada que no sepamos, le dijo el oficial con un tono condescendiente. Lucía probablemente se fue con algún galán y no quiere regresar. Isadora no se conformó con esa respuesta. Sabía que algo más se ocultaba detrás de la desaparición de Lucía. Decidió comenzar su propia investigación entrevistando a los familiares y amigos de la joven maestra. Descubrió que Lucía era una mujer querida y respetada en el pueblo, y que no tenía motivos para desaparecer voluntariamente. Mientras tanto, Artemio observaba a Isadora desde la distancia. Le intrigaba la determinación de la joven periodista y su insistencia en investigar un caso que todos preferían olvidar. Recordaba su época como policía, cuando había luchado contra la corrupción y la impunidad en Villa Esperanza. Había aprendido que la verdad era un bien escaso y que a menudo era mejor dejar las cosas como estaban. Sin embargo, algo en la mirada de Isadora le recordaba a sí mismo en su juventud, cuando aún creía en la justicia y en la posibilidad de cambiar el mundo. Decidió acercarse a la periodista y ofrecerle su ayuda. Villa Esperanza es un pueblo complicado, le dijo Artemio a Isadora en un tono grave. Hay cosas que es mejor no remover. Isadora lo miró con curiosidad. ¿Qué cosas? Secretos, respondió Artemio, secretos que pueden ser peligrosos. Isadora no se intimidó. Estoy dispuesta a correr el riesgo. Artemio sonrió con amargura. Eres valiente. Lo admito. Pero la valentía no siempre es suficiente. Juntos, Artemio y Isadora comenzaron a investigar la desaparición de Lucía Mendoza. Descubrieron que la joven maestra había estado investigando la historia de la Hacienda de las Sombras, una antigua propiedad abandonada en las afueras del pueblo. La hacienda estaba envuelta en leyendas y rumores de actividades siniestras, y los habitantes de Villa Esperanza la evitaban a toda costa. La Hacienda de las Sombras había pertenecido a la familia Vargas, una familia adinerada y poderosa que había controlado la región durante décadas. Se decía que los Vargas habían acumulado su fortuna a través de la explotación de los trabajadores y el tráfico de drogas. En 1973, Elena Vargas, la matriarca de la familia, había desaparecido misteriosamente, sin dejar rastro. Su desaparición nunca fue resuelta, y la hacienda quedó abandonada a su suerte. Isadora y Artemio decidieron visitar la Hacienda de las Sombras. El lugar era un laberinto de ruinas y sombras. Las paredes estaban cubiertas de enredaderas,
y musgo, y el techo se había derrumbado en varios lugares. El aire era denso y húmedo, y un olor a podredumbre impregnaba el ambiente. Mientras exploraban la hacienda, Isadora encontró un diario de capa de cuero escondido en un viejo escritorio. El diario pertenecía a Elena Vargas y contenía revelaciones impactantes sobre la historia de la familia y los secretos de la hacienda. Elena describía en detalle los abusos y la explotación sufridos por los trabajadores y revelaba la existencia de un tesoro escondido que había sido robado por su esposo, don Ricardo Vargas. «Esto es increíble», exclamó Isadora. «Este diario podría ser la clave para resolver el misterio de la desaparición de Lucía Mendoza». Artemio asintió con gravedad. Y también podría revelarla verdad sobre la desaparición de Elena Vargas. Mientras tanto, don Rafael Mendoza, un hombre influyente y respetado en Villa Esperanza, observaba a Isadora y Artemio desde la distancia. Don Rafael era el heredero de la fortuna de los Vargas, y estaba dispuesto a todo para proteger su legado. Sabía que Isadora y Artemio estaban cerca de descubrir la verdad y que su investigación podría poner en peligro su poder y su riqueza. Don Rafael decidió ofrecerle dinero a Artemio para que abandonara la investigación. Lo citó en un bar clandestino en las afueras del pueblo. «Sé que estás ayudando a esa periodista», le dijo don Rafael a Artemio con un tono amenazante. «Te ofrezco una suma considerable de dinero para que la convenzas de que se vaya de Villa Esperanza». Artemio lo miró con desprecio. «No estoy a la venta, don Rafael». «No seas ingenuo». «Artemio», respondió don Rafael. «En este pueblo, ¿todos tienen un precio?» «Yo no», replicó Artemio. «No permitiré que sigas encubriendo tus crímenes». Don Rafael se enfureció. «Te arrepentirás de haberte metido en esto, Artemio». Artemio se levantó de la mesa y se marchó, dejando a don Rafael furioso y frustrado. Sabía que había declarado la guerra al hombre más poderoso de Villa Esperanza y que su vida estaba en peligro. Isadora y Artemio continuaron investigando la historia de la hacienda de las sombras. Descubrieron que el tesoro robado por don Ricardo Vargas estaba escondido en un cofre secreto dentro de la hacienda. El cofre contenía documentos comprometedores que podrían incriminar a don Rafael y sus cómplices. Decidieron buscar el cofre, pero sabían que don Rafael no les pondría las cosas fáciles. El hombre había intensificado la vigilancia en la hacienda y había contratado a un grupo de matones para que los persiguieran. Isadora y Artemio se adentraron en la hacienda, evitando a los matones y buscando pistas sobre la ubicación del cofre. Utilizaron el diario de Elena Vargas como guía, descifrando los enigmas y los acertijos que contenía. Después de horas de búsqueda, finalmente encontraron una puerta secreta escondida detrás de una chimenea. La puerta conducía a un pasadizo subterráneo que se adentraba en las entrañas de la hacienda. Con cautela, Isadora y Artemio se adentraron en el pasadizo. El aire era frío y húmedo, y el silencio era sepulcral. A medida que avanzaban, comenzaron a escuchar ruidos extraños y a sentir una presencia inquietante. Finalmente, llegaron a una cámara subterránea. En el centro de la cámara encontraron un cofre de madera antiguo cubierto de polvo y telarañas, con manos temblorosas. Isadora y Artemio abrieron el cofre. Dentro encontraron documentos que probaban la corrupción de don Rafael y sus cómplices, así como pruebas que ligaban el desaparecimiento de Lucía Mendoza al tesoro robado. «Lo logramos», exclamó Isadora con alegría. «Tenemos las pruebas que necesitamos para detener a don Rafael». Pero su alegría fue efímera. De repente, los matones de don Rafael irrumpieron en la cámara, rodeándolos y apuntándoles con sus armas. «Su acabó, Isadora y Artemio», dijo don Rafael, apareciendo en la entrada de la cámara. «Han descubierto demasiado». Artemio se interpuso entre Isadora y los matones. «No tocarás a esta mujer». «Don Rafael, eres un viejo estúpido». «Artemio», respondió don Rafael. «No puedes detenerme». Se produjo un tiroteo.
Artemio, con su experiencia como ex policía, se defendió con valentía, disparando a los matones y protegiendo a Isadora. La cámara subterránea se convirtió en un campo de batalla con balas volando por todas partes. Isadora, a pesar de su miedo, se mantuvo firme y comenzó a transmitir todo lo que estaba sucediendo a través de su teléfono móvil. La transmisión en vivo llegó a oídos de la policía local, que se dirigió al Aja 100 de las sombras para detener a don Rafael y sus cómplices. En medio del caos, Artemio logró derrotar a los matones y enfrentarse a don Rafael. Se produjo una lucha cuerpo a cuerpo brutal, en la que Artemio utilizó todas sus habilidades y su fuerza para someter a don Rafael. Finalmente, Artemio logró inmovilizar a don Rafael y entregarlo a la policía. Los cómplices de don Rafael también fueron arrestados, con la detención de don Rafael y sus cómplices. La ciudad de Villa Esperanza respiró aliviada. Lucía Mendoza fue encontrada sana y salva y la red de corrupción fue desmantelada. Isadora y Artemio se convirtieron en héroes, pero sabían que la lucha por la justicia nunca terminaba. Decidieron continuar trabajando juntos, utilizando sus habilidades para combatir la corrupción y proteger a los más vulnerables. Mientras el sol se ponía sobre Villa Esperanza, Isadora y Artemio se encontraban sentados en el malecón, observando las olas romper contra la costa. «Hemos hecho un buen trabajo», dijo Isadora. «Aún queda mucho por hacer», respondió Artemio. Isadora sonrió. «Lo sé. Pero ahora tenemos una oportunidad de hacer las cosas bien». Artemio asintió con gravedad. «Juntos podemos cambiar Villa Esperanza». Pero en la distancia, una figura sombría observaba a Isadora y Artemio. Era un antiguo cómplice de don Rafael que había escapado de la justicia. El hombre juró vengarse de Isadora y Artemio, y planeó una nueva conspiración para sumir a Villa Esperanza en la oscuridad. La historia de Villa Esperanza aún no había terminado. Isadora y Artemio se preparaban para enfrentar un nuevo desafío, una nueva amenaza que pondría a prueba su valentía y su determinación. ¿Podrán desentrañar la nueva conspiración y proteger a Villa Esperanza de las garras del mal? La respuesta se encuentra en la próxima entrega de esta apasionante historia. El viento salado azotaba las calles empedradas de Villa Esperanza, un pueblo costero enclavado en el estado de Veracruz. Las olas rompían con furia contra el malecón como si intentaran arrastrar consigo los secretos que la ciudad guardaba celosamente. Artemio Zárate, un hombre corpulento de 58 años, con el rostro surcado por cicatrices que narraban una vida de batallas y desilusiones, observaba el ir y venir de los barcos pesqueros desde la terraza de su modesta casa. Sus ojos, penetrantes y grises como el mar en invierno, reflejaban una mezcla de cansancio y resignación. Había sido policía, un buen policía, decían algunos, pero el sistema lo había corrompido. Lo había obligado a tomar decisiones que lo atormentaban hasta el día de hoy. Ahora intentaba llevar una vida tranquila, alejado de los problemas, pero el destino parecía tener otros planes para él. Isadora Valenzuela, una joven periodista de 29 años con una mirada decidida y un espíritu indomable, descendió del autobús que la había traído a Villa Esperanza. Su cabello castaño, revuelto por el viento, enmarcaba un rostro marcado por la inteligencia y la determinación. Isadora era una reportera investigativa, conocida por su tenacidad y su compromiso con la verdad, pero también cargaba con un trauma personal, una herida profunda que la impulsaba a buscar justicia para aquellos que no tenían voz. Había llegado a Villa Esperanza para investigar la desaparición de Lucía Mendoza, una joven que había desaparecido sin dejar rastro hacía 2 semanas. La policía local había descartado el caso como una simple fuga, pero Isadora sentía que algo no cuadraba. La conexión entre Artemio y Isadora era improbable, casi fortuita. Él, un ex policía desencantado, sumido en su propio pasado. Ella, una periodista idealista, en busca de una historia que la redimiera. Pero el destino, caprichoso y misterioso, los uniría en una peligrosa aventura que los llevaría a descubrir los secretos más oscuros de Villa Esperanza.
Isadora comenzó su investigación entrevistando a los habitantes del pueblo. Pero se encontró con un muro de silencio y desconfianza. Nadie parecía dispuesto a hablar, a revelar lo que sabían. Las miradas se esquivaban, las respuestas eran vagas y evasivas. Era como si todos estuvieran protegiendo algo, ocultando una verdad incómoda. Artemio, observando la frustración de la joven periodista, decidió ofrecerle su ayuda. Conocía bien Villa Esperanza, conocía a su gente, conocía sus secretos. Este pueblo esconde más de lo que aparenta. Señorita Valenzuela, le dijo Artemio, con su voz grave y rasposa, la gente aquí tiene miedo. Miedo de hablar, miedo de meterse en problemas, Isadora. Agradecida por la ayuda de Artemio, le contó sobre sus sospechas. Creía que la desaparición de Lucía Mendoza estaba relacionada con la Hacienda de las Sombras, una antigua propiedad abandonada en las afueras del pueblo. Envuelta en leyendas y rumores de actividades siniestras. La Hacienda había pertenecido a la familia Vargas, una familia adinerada y poderosa que había dominado la región durante décadas. Pero la familia Vargas había desaparecido misteriosamente hace más de 50 años, dejando tras de sí un legado de secretos y tragedias. Artemio se mostró reacio a involucrarse en el caso. La Hacienda de las Sombras era un lugar que le traía malos recuerdos. Un lugar que prefería olvidar. Pero la insistencia de Isadora y su propio sentido de la justicia lo convencieron de que debía ayudarla. Juntos, Artemio y Isadora se dirigieron a la Hacienda de las Sombras. El camino era largo y sinuoso, bordeado de árboles retorcidos y maleza espesa. La Hacienda se alzaba imponente en la cima de una colina como un espectro del pasado. Sus paredes estaban cubiertas de enredaderas y musgo. Sus ventanas estaban rotas y su techo se había derrumbado en algunos lugares. El aire era pesado y opresivo, impregnado de un olor a humedad y decadencia. Al entrar en la Hacienda, Isadora sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Era como si la Hacienda estuviera viva, como si estuviera observándolos, esperando a que cometieran un error. Artemio, con su experiencia como policía, inspeccionó cuidadosamente el lugar, buscando pistas que pudieran ayudarles a resolver el misterio. En una de las habitaciones de la Hacienda, Isadora encontró un viejo diario de capa de cuero. El diario pertenecía a Elena Vargas, la última propietaria de la Hacienda. Las páginas del diario estaban llenas de anotaciones escritas con una caligrafía elegante y precisa. Elena Vargas describía en detalle la vida en la Hacienda, los abusos y la explotación que sufrían los trabajadores, y los secretos oscuros que se ocultaban tras las paredes de la propiedad. A medida que Isadora leía el diario, se daba cuenta de que la desaparición de Lucía Mendoza podría estar relacionada con un antiguo tesoro que había sido robado a la familia Vargas hace muchos años. El tesoro, según el diario, estaba escondido en algún lugar de la Hacienda. Mientras tanto, Artemio era abordado por don Rafael Mendoza, un hombre influyente y respetado en Villa Esperanza, que le ofreció una suma considerable de dinero para que abandonara la investigación. Artemio, indignado por la oferta, rechazó la propuesta de don Rafael. No estoy a la venta, don Rafael, le dijo Artemio, con firmeza. No voy a permitir que usted encubra sus crímenes. Don Rafael, furioso por la negativa de Artemio, lo amenazó. Le advirtió que se mantuviera alejado de la investigación y que no se metiera en asuntos que no le competían. Artemio, sin inmutarse, le respondió que no tenía miedo de él. La investigación de Isadora y Artemio los llevó a descubrir una red de corrupción que se extendía por toda Villa Esperanza. Don Rafael Mendoza era el líder de la red y estaba involucrado en actividades ilegales como el tráfico de drogas, la extorsión y el lavado de dinero. Don Rafael había ordenado la desaparición de Lucía Mendoza para evitar que revelara información que pudiera incriminarlo. Artemio y Isadora se encontraron en una situación peligrosa. Don Rafael había puesto precio a sus cabezas, y sus capangas los perseguían sin descanso.
la pareja se vio obligada a esconderse, a cambiar de refugio constantemente, a vivir en la clandestinidad durante su huida. Isadora y Artemio descubrieron que el reloj de bolsillo antiguo que Artemio había heredado de su padre guardaba un secreto crush. El reloj contenía una llave que abría un cofre escondido en la hacienda. Las sombras. El cofre, según el diario de Elena Vargas, contenía documentos comprometedores que podían incriminar a don Rafael y a sus cómplices. Con la llave del reloj de bolsillo, Artemio y Isadora lograron abrir el cofre escondido en la hacienda de las sombras. Dentro del cofre encontraron pruebas irrefutables de la corrupción de don Rafael, incluyendo documentos bancarios, contratos fraudulentos y fotografías incriminatorias. También encontraron una carta escrita por Elena Vargas, en la que revelaba la ubicación del tesoro robado, con las pruebas en su poder. Isadora y Artemio decidieron entregar a don Rafael a las autoridades, pero sabían que don Rafael no se rendiría fácilmente. El hombre poderoso y despiadado estaba dispuesto a todo para proteger sus intereses. La confrontación final entre Isadora, Artemio y don Rafael tuvo lugar en la hacienda de las sombras. Don Rafael, rodeado de sus capangas, esperaba a la pareja con ansias. La batalla fue feroz y sangrienta. Artemio, con su experiencia como policía, luchó con valentía y determinación. Isadora, a pesar de su miedo, se mantuvo firme y decidida a hacer justicia, después de una larga y agotadora lucha. Artemio y Isadora lograron derrotar a don Rafael y a sus capangas. Don Rafael fue arrestado y acusado de múltiples delitos, incluyendo corrupción, tráfico de drogas, extorsión, lavado de dinero y secuestro. Con la caída de don Rafael, la red de corrupción que había asolado Villa Esperanza se desmoronó. La ciudad, liberada de la opresión, comenzó a reconstruirse. Lucía Mendoza fue encontrada sana y salva, y regresó a su hogar. Isadora y Artemio se convirtieron en héroes en Villa Esperanza. Su valentía y su determinación habían salvado a la ciudad de la oscuridad. Isadora, finalmente, encontró la redención que tanto buscaba. Artemio, confrontando sus demonios, encontró un nuevo propósito en la vida. Juntos, Isadora y Artemio decidieron continuar trabajando para combatir la corrupción y proteger a los más vulnerables. Sabían que la lucha por la justicia nunca terminaba, pero estaban dispuestos a seguir adelante, a enfrentar cualquier desafío que se les presentara. La hacienda de las sombras, una vez un símbolo de oscuridad y decadencia, se convirtió en un monumento a la esperanza y la redención. El tesoro robado fue recuperado y utilizado para financiar proyectos sociales en Villa Esperanza. El viento salado seguía azotando las calles empedradas de Villa Esperanza. Pero ahora el viento traía consigo un aroma a libertad y esperanza. El mar, en lugar de arrastrar secretos, parecía susurrar historias de valentía y justicia. Y así, la historia de Artemio Zárate y Isadora Valenzuela se convirtió en una leyenda en Villa Esperanza, una leyenda que se transmitía de generación en generación, como un recordatorio de que, incluso en los lugares más oscuros, siempre hay esperanza. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras. Comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también puedan conocer esta emocionante historia. Hasta la próxima.